Hola, hola, novatas y novatos, bienvenidos aquí a Probador Novato. Y en este tutorial número 5 vamos a crear una base de datos y una tabla en PHP Pero posiblemente tú no sepas ni qué es una base de datos ni una tabla. Si es así, quédate a ver esta teoría. Si tú ya sabes qué es una base de datos y una tabla, allá abajo en la descripción del video te voy a dar un link en donde ya comienzo a crear bases de datos y tablas en PHP ¿ok? Y bueno, ¿qué es esto de una base de datos? Pues se nos dice que una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Ok, en otras palabras, una base de datos es en donde se almacenan datos del mismo contexto. Por ejemplo, si tenemos una ferretería, en esa base de datos se almacena la información de ferretería. Si tenemos una escuela, en otra base de datos se almacena la información de la escuela. Si tenemos un restaurante, en esa base de datos se almacena la información de ese restaurante. Ok, una base de datos es en donde se almacenan datos que tienen que ver con algo en común, ¿ok? Y si eso es una base de datos, ¿qué es una tabla? Pues una tabla es un subconjunto de datos derivado de la base de datos que se encarga de guardar la información de forma estructurada, ¿ok? En otras palabras, si la base de datos es la información de una ferretería, la tabla son los diferentes estructuras que hay en esa ferretería. Por ejemplo, trabajadores, herramientas, material, insumos, todo eso que está dentro de una ferretería, pues se subdivide, bueno, la información que está dentro de una ferretería se subdivide en tablas. Por eso es un subconjunto de datos. Y dentro de las tablas tenemos campos que corresponden a las columnas y tenemos registros que corresponden pues a los registros. Más o menos tú debes de saber lo que es una columna, que se divide así, o un registro. Si no te quedó claro este concepto, mira, esto es una base de datos. Prácticamente un Excel es una base de datos. Me gusta utilizar el concepto de Excel como base de datos porque todo el mundo maneja un Excel. Mira, por ejemplo, hasta me trabo de lo fácil que es esto. Una base de datos es esto de aquí. Si te das cuenta, el nombre de mi base de datos es escuela, ¿ok? Esta es mi base de datos escuela. Por ejemplo, yo podría crear una nueva base de datos. Si yo le doy clic acá en crear una nueva hoja y por acá tengo ferretería, ¿ok? Ahí está, ya tengo dos bases de datos. Aquí almaceno toda la información de mi escuela y aquí almaceno toda la información de una ferretería. O podría crear otra base de datos que sería restaurante. Y acá tendría pues toda la información de mi restaurante, ¿ok? Ahora, dentro de mi base de datos de escuela, ¿qué tengo? Tablas. Tengo tablas. Si te das cuenta, aquí tengo una tabla llamada alumnos y por acá tengo una tabla llamada maestros. En cada una de las tablas se subdivide la información de mi escuela y puedo tener más información. Puedo tener salones, puedo tener personal de limpieza, puedo tener materias, calificaciones, todo eso. Y si te das cuenta, pues se subdivide en tablas. Ahora, siguiente concepto, campos. Si te das cuenta, los datos de los alumnos están divididos en campos. ¿Qué es esto que está acá? Okay, este es un campo, este es otro campo. Tengo el campo fecha de ingreso, el campo nota, que es la calificación, y también tengo ya los registros, que es prácticamente la información. Este es un registro, este es otro registro, y así sucesivamente. Eso es lo que tenemos. ¿Ok? Vamos a retomar todo este concepto. En primer lugar, tenemos la escuela, que es pues toda la información pertinente a un solo concepto, ¿ok? Dentro de la escuela tenemos tablas, que es la subinformación de la escuela dividida de forma estructurada, o sea, en forma de tablas. Pues eso es una tabla. Y dentro de las tablas tenemos columnas y registros, ¿ok? Así, eso es una base de datos con sus columnas y registros. Pero, date cuenta de otra cosa. Mira que aquí yo tengo mi campo nombre, o sea, mi columna nombre. Y mi columna nombre tiene textos, ¿ok? Por acá tengo mi columna llamada fecha de ingreso. Y mi fecha de ingreso son fechas. Y por acá tengo la columna nota. Y la nota son números, son las calificaciones que están en números. Y estos son tres grandes subconjuntos de tipo de datos que tienen nuestras bases de datos. O sea, podemos almacenar información en formato de texto, en formato de fecha y en formato de número. Y es muy importante saber estos conceptos y saber en dónde se van a utilizar, ¿ok? Y para esto, pues mira, tengo aquí una tabla en donde muestro que tenemos pues esos tres tipos de datos, numéricos, cadena y fecha. ¿Por qué se subdivide así? Mira, te lo voy a mostrar a continuación.
Tenemos los tipos de datos numéricos, en donde podemos almacenar diferentes tipos de números. Números muy pequeños que van desde los 128 hasta los menos 128 hasta los 127 números, y números muy grandes que van hasta, este número no lo puedo leer, son como trillones, la verdad 9 trillones de no sé qué tanto. Pero ¿de qué sirve almacenar información? Yo podría agarrar y decir, ¿sabes qué? Todo va a ser de tipo Big Int, todo van a ser números enormes, grandes, ¿ok? Esto sería un gran error, porque entre más grande sea la información que pueda almacenar tu base de datos, o sea, si tú a los números les pones a todos que sean Big Int, tu base de datos va a ser muy lenta, ¿ok? Entre más pequeño sea el tipo de número que puedes almacenar, tu base de datos va a ser más rápida. El inconveniente es que si tú le dices que va a almacenar un número pequeño y en realidad le metes un número grande, te va a dar un error, no va a poder almacenar esa información. Así que tienes que jugar entre que tu base de datos sea rápida y que almacene la suficiente información que vas a necesitar. Por ejemplo, las notas, las calificaciones, tú las puedes almacenar con un tipo TinyInt, porque las calificaciones van del 5 al 10, nunca van a ser mayores a 127. Yo no he conocido una calificación superior al 127. Es más, en la universidad en donde yo estudié, las calificaciones iban de 0 a 100, o sea, nunca llegaban a 127, ¿ok? Ahora, pues, si quieres, si tienes un poco de temor, lo podrías almacenar con small int, medium int, y pues tendrías estos rangos de números, ¿ok? El más popular es int o integer, ¿ok? Además, tenemos los tipos de datos cadena, que son muy parecidos a los bueno, no son muy parecidos, sino que la forma en la que almacenan información también es por el tamaño. Y tenemos, por ejemplo, varchar, tenemos de tipo char, que son caracteres, son textos muy grandes, estos son longitudes enormes. Es más, en los tipos block puedes almacenar hasta imágenes. Si tienes infinidad de textos, aquí pues tú le dices la cantidad de texto que va a tener tu tipo de dato. Por lo regular se utiliza varchar y en este tutorial vamos a utilizar varchar, ¿ok? Y también tenemos los de tipo fecha. Por ejemplo, tenemos el date, que solamente te almacena 3 bytes. Eso significa que solamente te va a almacenar el año, el mes y el día, ¿ok? Tenemos data time, que te almacena 8 bytes, o sea, el año, el mes, el día, la hora, el minuto, el segundo y el milisegundo, ¿ok? Y tenemos el timestamp, que te almacena 4 bytes, que es el año, el mes, el día y la hora. Y tenemos el time, que te almacena 3 bytes, que son la hora, el minuto y el segundo, y year, que te almacena 1 byte, que solamente es el año. Para eso funcionan los de tipo fecha, y es muy importante que le coloques los tipos de datos en donde tienen que ir, porque eso te va a ayudar después a obtener la información de forma adecuada, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Y bueno, ya una vez explicado todo esto, vamos a crear una base de datos y una tabla con esta información. De hecho, vamos a crear una base de datos llamada escuela, que va a tener una tabla de alumnos, que va a tener un nombre, fecha de ingreso y nota. ¿Verdad? Y bueno, a partir de aquí vamos a trabajar con la práctica, ¿ok? Vamos a crear una base de datos llamada escuela, bueno, ya lo dije, una base de datos llamada escuela con una tabla alumnos, con sus campos estos, y vamos a hacer esto acá, en la teoría. ¿Cómo crear una base de datos? Pues mire, aquí te lo está diciendo nueva base de datos. Ahí está. Le damos clic en nueva y aquí nos dice el nombre de nuestra base de datos. ¿Cómo quedamos? Le vamos a llamar escuela, ¿ok? Escuela. Aquí el cotejamiento, esto nos sirve para decirle a nuestra base de datos qué tipo de caracteres se van a almacenar. El UTF-8 MB4 nos ayuda, bueno, el UTF-8 MB4 General CI nos ayuda a almacenar tipos de caracteres latinos, o sea, en español, o sea, letras que llevan comas, bueno, comas no son las que van, acentos, perdón, ñes, y también almacena emojis, señores, podemos meter emojis y buscar emojis y todo eso. Le vamos a dar que vamos a decirle que vamos a crear esta base de datos con UTF-8, esa cosa que está ahí, y listo, ya tenemos nuestra base de datos, o sea, prácticamente ya tenemos esta parte de aquí, ¿ok? Ahora falta crear nuestra tabla, ¿ok? Vamos a crear esta tabla con su nombre, alumnos, y con sus campos. Vámonos para acá. Y listo. Vamos a crear nuestra tabla llamada alumnos o alumno, ¿cómo le ponemos? Alumnos, ahí está. Y esta tabla nos viene por default que le metamos 4 columnas. Aquí yo lo puedo variar más o menos, pero sí da la coincidencia que vamos a utilizar 4 columnas. El ID, el nombre, la fecha de ingreso y la nota, ¿ok? Entonces lo dejamos ahí, que le vamos a poner 4 columnas. Esto lo podemos modificar más adelante, ¿ok? Le damos clic en continuar y listo. En primer lugar, todo alumno debe de tener un identificador, ¿ok? Un identificador que no se repita. Y ese identificador le vamos a llamar ID.
El tipo del identificador va a ser de tipo número. Ahorita te voy a decir por qué. La longitud va a almacenar hasta 5, una medida de 5. ¿Ok? Va a tener más o menos desde 2 billones hasta 2, desde menos 2 billones hasta 2 billones. El predeterminado lo voy a dejar así. Todo esto yo lo explico en el curso de MySQL que te voy a dejar precisamente en la descripción del video. ¿Ok? Y listo. Ahora el cotejamiento lo dejamos así, y esto es importante. Aquí le tengo que decir que es un autoincrementable, ¿ok? El ID va a ser autoincrementable y esto significa que mi ID va a ir incrementando solito. Yo no voy a tener que meter el ID se va a meter solo. El primer alumno va a tener un ID 1 y yo no le tengo que decir que va a ser el 1. El segundo alumno va a ser el ID 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente sin que yo tenga que ver en qué ID va, ¿ok? Esa es la ventaja de esta función que es autoincrementable. Después vamos a decirle que nuestro alumno va a tener que un nombre. Entonces por acá le decimos que va a ser nombre. Y este va a ser de tipo varchar. Va a ser varchar. Ahí está, varchar. Y que va a tener hasta 100 caracteres. Yo no he conocido a una persona que tenga un nombre tan grande que almacene más de 100 caracteres, ¿ok? Y listo, lo dejamos eso ahí, el nombre, luego le vamos a meter el campo fecha de ingreso, ¿ok? Fecha-ingreso. Date cuenta de una cosa, yo coloqué aquí un guión bajo porque los campos no admiten espacios, ¿ok? Así que por eso estoy colocando un guión bajo. Y la fecha de ingreso va a ser de tipo date, o sea, fecha. Ahorita vas a ver más adelante la ventaja de decirle exactamente el tipo de dato que vamos a utilizar, ¿ok? En este mismo tutorial vas a ver por qué se tiene que poner de... Está padre esto. Y por último, ¿qué era? Ah, la nota. La nota, ahí está, la nota, que va a ser de tipo entero y, ¿sabes qué? Va a ser de tipo tiny in, ahí está. Esto significa que solamente va a almacenar números de menos 128 hasta 127, ¿ok? Y listo, señores, ahí está, ya está listo esto y ahora simplemente le damos clic aquí en guardar. Por cierto, aquí es importante que tú dejes esta selección que dice InnoDB. InnoDB nos va a permitir trabajar con relaciones y las relaciones las vamos a ver en el próximo tutorial, ¿ok? Listo, le damos clic en guardar y ahí está. Ya tenemos nuestra tabla, o sea que prácticamente ya hicimos nuestra base de datos, ya tenemos todo esto y tenemos esta parte de nuestra tabla. Solamente tenemos el nombre de la tabla y los diferentes campos. Nos faltaría meterle registros, ¿ok? Y eso es muy sencillo. Le damos clic aquí en insertar. Le vamos a dar clic en insertar para que inserte los registros y si te das cuenta aquí nos pide el ID, pero el ID no lo vamos a meter nosotros. Recuerda que el ID va a ser autoincrementable y es una llave primaria, ¿ok? Eso significa que no se va a repetir y automáticamente va a estar incrementando. Nosotros ya no nos vamos a ocupar de darle un ID al alumno, el sistema, o sea, MySQL le va a estar dando un ID de forma automática. Así que solamente nos vamos a preocupar por el nombre. ¿Cuál es? Bueno, el nombre y otros campos. ¿Cuál es el nombre de esta persona? Vamos a decirle que esta se llama María. Y date cuenta de algo muy bueno. Mira la fecha de ingreso, date, y nos pone un calendario, PHPMyAdmin se da cuenta que es de tipo date y nos da un calendario. Muchas gracias PHPMyAdmin por pensar en nosotros. Vamos a decirle que entró el 1 de septiembre del 2020, ahí está. Ahora, date cuenta de otra cosa. La fecha de ingreso debe de estar en año, mes y día, ¿ok? No le puedes dar otro tipo de fecha de ingreso. Por ejemplo, en Estados Unidos creo que se maneja el el mes, año y día, algo así. Están medio raros esos gabachos, no sé. Aquí en México se utiliza el día, mes y año, pero MySQL trabaja con año, mes y día. Si lo pones de otra forma, no lo entiende y a veces hasta da error. Y ahora la nota, o sea, la calificación. Vamos a hacer aquí un ejercicio. Vamos a meterle una nota que no existe. Y le voy a decir que tiene una nota de 300. Mira lo que me dice. Me dice que ingresa un valor menor a 127. Nadie tiene una nota de 300, nadie tiene una calificación de 300. Bueno, excepto los programadores novatos o los dioses, como nosotros podríamos tener grandes notas si hackeamos el sistema. pero no. Entonces vamos a utilizar una calificación ad hoc a lo que debe de ser y le vamos a decir que tiene 10. María tiene 10 porque ve los cursos de programador novato. Por eso María tiene 10 y listo, señores. Aquí esta nota sí nos la vale y le damos clic en continuar. Y ¡pum! ¿Qué es lo que me está diciendo? Que se ha insertado una fila, o sea, este registro ya está aquí. Pero además nos dice MySQL,
te vendría bien aprender la sintaxis de inserción de datos de MySQL. Bueno, esto nos lo dice PHP Miami, nos dice, te vendría bien aprender cómo es la sintaxis. Esta es la sintaxis con la que trabaja internamente MySQL. O sea, con esta forma es que se ingresó ese dato. Los datos de María se ingresaron realmente de esta forma. Yo no voy a explicar esto yo ya lo expliqué en el curso de MySQL, que te lo voy a dejar en la descripción del video y por ahí arriba, y bueno, por ahí debe de estar ya este curso, y listo. Ahora, si ya tenemos el dato, si el registro ya está colocado en mi tabla, ¿en dónde está? Pues le damos clic a la tabla. Le vamos a dar clic a la tabla. También le podríamos dar clic en examinar. Cualquiera de estos dos es válido. Le voy a dar clic mejor en examinar. Y listo. Aquí está aquí está María con una fecha de ingreso de, pues ya sabes la fecha, y la nota, o sea, su calificación, señores. Ahí está. Y podemos seguir insertando datos. Por ejemplo, voy a insertar el dato de Pepe. Aquí está Pepe, la fecha de ingreso, también la misma fecha de ingreso, y la calificación pues tiene un 9, porque Pepe sí ve programador novato, pero no le da like a los videos, ¿ok? Le damos clic en continuar, nos dice, esta es la sintaxis que se utilizó para insertar los registros de Pepe, vamos a ver los datos de Pepe, y aquí están los datos de Pepe, y date cuenta de una cosa, yo no le coloqué ID, ¿ok? Regresa el video más para atrás y date cuenta que el ID estaba vacío, y en automático me colocó el número 2, porque yo le dije que fuera autoincrementable y que fuera una llave única. Es más, te voy a dar un ejemplo. Si yo le digo aquí el número 2, sí me lo va a intentar poner, pero me va a dar un error porque me va a decir que ese 2 ya existe. Mira, Pepe malo, o sea, Pepe que no debe de existir porque tiene el mismo número de ID, y le voy a decir que este Pepe malo tiene un 5, ¿ok? Le doy clic en continuar y mira, me marca un error. Me dice que ya ha sido duplicado el número 2 porque es una llave primaria. O sea, esa es la gran ventaja de las llaves primarias. O sea, ahí está, señores, y aquí mismo podemos modificar los datos de nuestros registros. Aquí le podríamos decir María, y me dice María, es que no me llamo María Antonieta. Ah, bueno, pues ahí está María Antonieta, ya, hombre, ¿cómo jorobas, María? Y la fecha de ingreso también la puedo modificar, y aquí me marca el calendario, le puedo poner otra fecha de ingreso, la calificación, todo lo puedo cambiar, lo puedo hacer aquí, incluso borrar. De una vez voy a borrar a Pepe, y listo, se fue Pepe, y podemos hacer todo esto, señores, todo esto y más. Y en el próximo tutorial vamos a trabajar con relaciones. Sí, eso que no tenemos los programadores, en las bases de datos se dan las relaciones. Y si quieres saber qué es eso de las relaciones, no es eso, cochino, que estás pensando. No es eso. Es algo muy bonito y muy noble. Y lo vamos a ver en el próximo tutorial. Pero para eso te tienes que suscribir y activar la campanita. Si quieres, ayúdame a llegar a más novatas y más novatos compartiendo este video en redes sociales, en donde tú quieras. Si te gustó este video, deja tu like. Y si tienes dudas o sugerencias, déjamelo ahí en el área de los comentarios. ¿Y sabes qué? ¿Sabías una cosa? ¿Sabías que el mundo no gira? No, lo mueven los programadores. Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.